De nuevo tenemos la oportunidad de estar juntos en esta serie de programas titulada Profundizando en las Escrituras. En el programa de hoy comenzamos un nuevo proyecto que nos llevará a lo largo de los siguientes programas sobre el valor de la huella que deja en el creyente haber conocido a Jesús y cómo la comparte con otros. Pues simplemente darte la bienvenida e invitarte a que podamos disfrutar de estos momentos juntos. El título del programa de hoy es La huella de compartir una vivencia personal con otras personas. Para ello hemos seleccionado tres textos, tres porciones de los textos, donde vamos a relatar, a narrar, a explicar la reacción de las personas que se encontraron con un testigo fiel de lo que había vivido y sentido cuando estuvo con Jesús, que nos va a ayudar a que nos planteemos con la Biblia en la mano cuáles son los grandes privilegios que tenemos, no solo de haber conocido a Jesús, sino de poder compartirlo con otros, que es la misión que Jesús nos encargó, por ejemplo, en Mateo capítulo 28. La primera de las secciones se encuentra en Marcos capítulo 5, versículos del 15 al 20. Testigos que son de la tierra, es decir, testigos que son paisanos. Si miráis atentamente el esquema, es una forma de aproximarnos al texto para respetar su inspiración y para que no pierda esa gran característica de la Biblia, que es que fue inspirada por Dios. Nos encontramos con una estructura, como siempre, en paralelismo, es muy propia de los hebreos, etcétera, etcétera, que va a centrar nuestra atención en el versículo 16 porque es el centro de esta estructura. Es decir, es el mensaje fundamental de lo que nos quiere decir esta sección. Nos dice el primer versículo de ella, capítulo 5, versículo 11 de Marcos. Ahora bien, había una gran manada de cerdos paciendo cerca de la loma de la montaña. Y le rogaron las personas que componían los seres contrarios a Dios, los enemigos de Dios, que eran los que estaban maltratando a un ser humano. Mándanos a los cerdos para poder entrar en ellos. Jesús les dio el permiso, salieron del hombre y entraron en los cerdos. Y la manada, que su número era como de 2000, corrió por la ladera de la loma y se echó al mar y se ahogaron. Estar narrando una historia que tiene como centro una piara de cerdos nos dice ya algunos detalles importantes. Uno es que estaban fuera de Palestina, estaban fuera de Israel, estaban en tierra extranjera. Y también Jesús allí mostró su ministerio, mostró el plan de salvación. Y entre las particularidades del Evangelio de Marcos tenemos esta historia que nos cuenta cómo fue la obra poderosa de Jesús para dar testimonio de quién era. Los que apacentaban a los cerdos huyeron y se lo contaron a todo el pueblo. Aquí tenemos una primera noción del testimonio, de la huella que había dejado en su corazón la obra portentosa de Jesús. Y el pueblo vino a Jesús y vieron que el hombre que había tenido la legión de demonios estaba sentado allí, vestido con su sano juicio.
y tuvieron una sensación de que no entendían, tuvieron un temor personal por no saber lo que estaba pasando. No debió de ser nada fácil para personas que estaban acostumbradas a este tipo de manifestaciones en la sociedad, ver a una persona que pasa de estar atormentada a estar totalmente estabilizada. Los que habían visto contaron lo que había pasado al hombre, que era controlado por demonios, y lo que había pasado a los cerdos. En el centro de la sección nos encontramos explicar la huella que había dejado Jesús en sus corazones con otras personas. Eso es, desde el punto de vista bíblico, la testificación. La testificación es contar cómo ha impactado Dios en el corazón del ser humano. Y esa es una misión que, aun pudiéndola haberla hecho los ángeles y mucho mejor que nosotros, el Señor nos quiso involucrar para que tuviésemos la oportunidad de compartir con otros, entre iguales, la huella de Jesús en nuestra vida. Y la gente empezó a implorar a Jesús que se fuera de su región. Esas son una de las dos posturas que se pueden dar ante el testimonio de alguien que se ha cruzado en el camino con Jesús. Unos aceptan, otros rechazan. Pero nunca depende del Espíritu Santo, depende de la decisión personal del individuo. Y al entrar en el bote para marcharse y volver al margen izquierdo del Jordán, el hombre que había sido liberado le rogó que le permitiera ir con él. Le rogó que le permitiera incorporarse en el grupo de discípulos. Pero no era judío y necesitaba muchísimo más conocimiento y participación que los discípulos ya tenían por haber nacido dentro del pueblo judío. Pero Jesús, nos dice el texto, no se lo permitió. En cambio, le dijo, ve a tu casa, a tu gente, y cuéntales cuánto Dios en su misericordia ha hecho por ti. Esta es una historia inspirada, que nos permite entender cuál es el proceso de compartir con otros nuestra experiencia religiosa. En este caso, Jesús le convierte en un testigo para su contexto natural, su casa, su gente, con un mensaje especial. Simplemente dejar la misma huella que él tenía en su corazón, compartir con otros, para que tuviesen la oportunidad de conocer al autor y consumador de la fe y la salvación. Se fue y empezó a proclamar en Decápolis. Decápolis es un término que está compuesto de deca, que significa 10, y polis, que significa ciudad. Es decir, la zona donde él estuvo compartiendo esa huella que había dejado en su corazón el milagro de Jesús. Empezó donde había nacido. Y por lo que nos dice el texto, era una región donde había 10 ciudades que componían cómo se distribuía en aquel momento la zona en concreto. Dice, cuando Jesús había hecho por él, y todos estaban admirados o sorprendidos. Tal vez habían visto a ese hombre muchas veces deambulando por las calles, solo, desubicado, sin solución. Cuando Jesús roza el corazón del ser humano, cuando Jesús entra en la mente del ser humano, nadie se queda indiferente, en positivo o en negativo.
Vidas transformadas. Hechos capítulo 4 del 5 al 20. El libro de los Hechos nos narra, como todos sabéis, nos narra cómo la Iglesia pasa de la ascensión de Jesús y la promesa de que recibiréis poder para anunciar el Evangelio en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Es el libro donde la Biblia nos cuenta cómo el Evangelio fue consolidándose por el testimonio personal de aquellos que habían vivido las escenas junto a Jesús. El Evangelio de Lucas, en esta ocasión, o mejor dicho, el libro escrito por Lucas, nos ayuda a ver otra visión sobre la huella que el cristiano tiene que compartir con aquellos que todavía no conocen lo que Jesús está dispuesto a hacer por ello. El centro de esta sección la encontramos en los versículos 13 y 14 y nos habla cuando vieron la valentía de Pedro y Juan. Es decir, vamos a llegar desde el versículo 5 hasta el 14 para que nos cuente cuál fue el acto de valentía de estos dos apóstoles de Jesús. Os invito a que sigamos leyendo los textos. Al día siguiente, los gobernantes del pueblo, los ancianos, los maestros de la ley, se reunieron en la ciudad de Jerusalén. No penséis en ningún momento que esto es nada de un concilio ni nada de lo que la tradición ha intentado fijar aquí. Esto era una reunión de dirigentes judíos que estaban molestos por cómo algunos seguidores de Jesús hacían partícipes a la población del gran milagro de la testificación, de compartir con otros cómo hemos sido impactados por Jesús en nuestra vida. Junto con Anás, el sumo sacerdote, Caifás, Juan, Alejandro y otros hombres de la familia de los sumos sacerdotes, tenían a los emisarios, a los dos discípulos, los tenían delante de ellos y les preguntaron, ¿por qué poder? ¿O en nombre de quién hacéis esto? Sabéis, no hay más ciego que el que no quiere ver. ¿Qué hubiese sido lo normal? Hubiese sido estar contentos y agradecidos. ¿Por qué? Porque había una persona que había encontrado solución a su vida. Entonces, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si hoy estamos siendo examinados por una buena obra hecha a una persona tullida y queréis saber cómo fue su restauración, entonces llamarle para que podáis conocerlo y que todo el pueblo de Israel conozcan también el testimonio que nosotros compartimos. Que en el nombre de Jesús de Nazaret, el Mesías, a quien vosotros crucificasteis, pero que Dios tenía otros planes para él, pero a quien Dios ha levantado de los muertos, por él, los discípulos no dieron un testimonio falso. Ellos sabían que todo lo que podían hacer era por la comisión evangélica que Jesús les había conferido. Por él es que este hombre está delante de vosotros perfectamente sano.
Es decir, ha sido llenada de salud. Sería un poco la idea original del texto. Y aprovechan la ocasión para dar también testimonio a aquellos que estaban juzgándoles en ese momento. Este Jesús es la piedra desechada por los constructores, la cual se ha convertido en la piedra angular. Para entender este texto, tenemos que hacer un pequeño repaso de cómo se construía en la época de Jesús. Nosotros estamos acostumbrados a una edificación con cimientos, pero en aquella época se construía de otra manera. Se cogía una gran piedra, se excavaba un gran agujero, la piedra se ponía en el centro del terreno en el cual se construiría la casa y de la piedra salían 4 ejes sobre los que se depositarían cada una de las esquinas de la vivienda. Esa piedra se convertía en el valor de la vivienda para aguantar tempestades, vientos. Y cogiendo el Salmo 118, versículo 22, el discípulo que habla con ellos les dice, esa piedra que vosotros habéis desechado, se ha convertido en la piedra que sostiene todo el plan de salvación en la nueva alianza. No solamente habían hecho la sanación en nombre de Jesús, sino que ahora, ante los que le están juzgando, quieren compartir qué huella les dejó Jesús en su estructura de pensamiento, en su estructura religiosa. No hay salvación, dice, en ningún otro, porque no hay otro hombre bajo el sol dado a la humanidad por medio del cual podemos ser salvos. Al hombre la sanación, al consejo de los sumos sacerdotes, un concepto doctrinal. Es la misma experiencia, la misma huella, teniendo en cuenta a la persona con la cual compartimos la ilusión del Evangelio. Cuando vieron, este es el centro de esta sección, la reacción de aquellos que habían convocado a Pedro y a Juan. Cuando vieron la valentía de Pedro y de Juan, a pesar de que eran de la zona, y además sin entendimiento. ¿Sabéis? La tradición ha hecho una mala interpretación de este texto. Juan escribió el Evangelio, las cartas y el Apocalipsis. Pero no lo escribió en el idioma que él hablaba. Lo escribió en el idioma universal del imperio, que era el griego. Pedro escribió sus cartas pequeñas que tenemos en nuestra Biblia. Por lo tanto, ¿cómo tenemos que interpretar para escuchar la banda sonora original del texto? La palabra sin entrenamiento. Tenemos que interpretarla. Que no habían sido formados teológicamente en ninguna escuela de rabinos de la época. A nivel de teología, a nivel de conocimiento del plan de Dios, todo lo habían aprendido con un rabino, Jesús, el Mesías, que tampoco tenía ninguna autorización para enseñar en el pueblo de Israel. Dice, se maravillaron y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como podían ver al hombre que había sido sanado de pie allí delante de ellos. No había nada, recoge Lucas en Hechos, que pudieran decir,
para desacreditar la sanidad en aquel hombre. Es un testimonio real y fidedigno. Por lo tanto, los llamaron para que entraran otra vez y le ordenaron que bajo ninguna circunstancia hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. ¡Qué osadía! ¿Qué desconocimiento tenían totalmente aquellos dirigentes de la religión de la época de cómo impacta verdaderamente el mensaje de Dios en el corazón del hombre? Pero ellos recibieron el mensaje, recibieron el testimonio de los dos apóstoles y del hombre que estaba sanado. Pero Pedro y Juan respondieron: vosotros tenéis que juzgar si es correcto a los ojos de Dios que os escuchemos a vosotros antes que a Dios. Es el llamado en la testificación. Y además les dan la respuesta. Y en lo que a nosotros se refiere, no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos oído y visto. Un testimonio realmente espectacular. Y ellos los amenazaron un poco más fuerte, pero finalmente los soltaron. No les pudieron castigar por causa del pueblo. El castigo sería 39 latigazos. Porque todos estaban alabando a Dios por lo que había sucedido. Y Marcos nos da la razón final. Ya que el hombre que había sido sanado milagrosamente tenía más de 40 años de edad, es decir, ya su palabra no podía ser puesta en tela de juicio con dos testigos que la certificaran, porque así eran las leyes de aquel entonces. El tercer conjunto de textos que vamos a analizar, siguiendo esa huella de cómo compartir el Evangelio, se encuentra también en el libro de Hechos. Y ahora es en la vida de Pablo. Tiene tres pequeñas secciones y en el centro, el 21 dice: los judíos me agarraron en el templo. ¿Cómo desarrolla el autor de los Hechos de los Apóstoles la historia de Pablo? Así que, rey Agripa, yo no desobedecí la visión del cielo. Y ahora que la está contando, está compartiendo cómo fue impresionado en su vida su encuentro con Jesús en el camino de Damasco. Después lo anuncié en Damasco, lo anuncié en Jerusalén, en toda Judea, y también a los gentiles, de que todos debían volverse de sus pecados hacia Dios y después adaptar su vida a esa nueva relación con Dios. No decirme que no es un itinerario completo de la testificación, que es compartir con otros lo que Dios ha hecho conmigo y contigo y cómo ha impactado en nuestra vida y en nuestro corazón. Por estas cosas, estamos en el centro, fue que los judíos me agarraron en el templo y trataron de asesinarme. Veis que la testificación en la época a veces tenía finales muy, muy, muy difíciles para el ser humano. Y Pablo reconoce que trataron también de asesinarlo a él. Sin embargo, dice el apóstol, sin embargo, hasta este día
he tenido la ayuda de Dios, estando firme, dando evidencia a pequeños y a grandes, diciendo nada más que lo que ambos, los profetas y Moisés, dijeron que pasaría. ¿Sabéis, mis hermanos? El testimonio público, el testimonio de nuestra fe, no solamente es una experiencia vivida, que lo es, también está ratificada por la Biblia. Y Pablo les dice a conocedores profundos de la tradición judía que lo que sucedió en la vida de Jesús ya fue anunciado por Moisés y por los profetas. ¿Y qué es lo que había sido anunciado? Que el Mesías moriría y que él, siendo el primero en resucitar de entre los muertos, proclamaría la luz al pueblo y a los gentiles. 3 casos de testimonio personal. Y tal vez a estos 3 se podría incluir el tuyo y el mío. Tenemos un precioso proyecto por delante. Tenemos el proyecto de seguir compartiendo, cómo profundizando en las Escrituras encontramos la base para un testimonio personal y cómo con la Escritura y el encuentro personal de cada uno de nosotros con nuestro Dios nos conformará, nos diseñará como verdaderos testigos ciertos y fidedignos de la huella que Cristo ha dejado en tu corazón y el mío. No olvides, tenemos un encuentro a lo largo de esta serie que nos llevará a diferentes capítulos a lo largo de los próximos tiempos. Me gustaría que estuvieses ahí. Me gustaría compartir contigo estos momentos. No te lo pierdas. Será en este canal y a la misma hora. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y recuerda, ¿qué huella ha dejado Jesús en tu vida? Ayuda a otros a que tengan la misma experiencia.